naturaleza humana que Dios tomó, que Dios se proveyó, es a lo que la Biblia se dirige y se refiere como el Hijo de Dios. Y en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Digamos gloria a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que Dios tenía un plan eterno con la humanidad. Amén. Y que el propósito de Dios estaba relacionado con un hombre y con una mujer. Dios no creó de pronto 20 hombres o una raza de hombres y una raza de mujer. Dios creó uno. Amén. Y dice Hechos capítulo 17 que de ese uno, de ese linaje pobló toda la tierra. Gloria al Señor. Así que el propósito de Dios estaba relacionado con este hombre. El plan de Dios era hacer una criatura diferente a las demás que había creado. El hombre iba a tener un privilegio por encima de cualquier ser de la creación, y era que el hombre iba a ser creado a imagen de su creador. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre llevaría la imagen de Dios. Donde iba el hombre, las criaturas lo miraban, y ¿qué veían en el hombre? La imagen de Dios. Donde se movía Adán, veían la autoridad del hombre como la autoridad de Dios allí en esa creación. Leemos en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, que nos registra el propósito de Dios con el hombre. Dios creó todas las cosas y colocó al hombre para ejercer autoridad. Lo tomó de la mano y le dijo: te he dado toda la creación para que tú la gobiernes, para que tú ejerzas poder sobre ella, para que tú la domines y tú la organices. Amén. Por eso el hombre tuvo que ser hecho o creado a la imagen de Dios para poder ejercer autoridad. Pero la Biblia nos narra la historia. Dice la Biblia que el primer acto que Adán hizo, o el primer trabajo que Adán hizo, estaba relacionado con la creación material de Dios. Adán tenía una doble autoridad. Amén. Tenía una autoridad en la creación material, pero también Adán tenía una autoridad espiritual. Amén. Amén. Adán, la primera autoridad que ejerció fue la autoridad en la creación. Dios le dijo: mira todos los animales que te he dado, que he creado para ti, colócales un nombre. ¿Cierto que lo dice la Escritura? Y comenzó Adán a darle nombre a todos los animales, y dice la Biblia, el escritor dice: y así como él los llamó, se llaman hasta hoy día. El día que el escritor escribió este libro, Adán comenzó a llamar a la gallina. A cada especie le dio un nombre, según lo que él veía, según lo que él observaba, iba dando nombre a toda la creación. Pero Adán, dentro de su ser, era diferente, porque Adán podía ejercer autoridad también espiritual. Amén. La Biblia dice que Adán tenía comunión con su Creador, y que el soplo del Omnipotente lo hacía diferente, porque Adán tenía comunión a través de su espíritu con el que lo había creado. Ningún ser, ninguna criatura tenía este privilegio en la creación. La Biblia dice más adelante, el Señor Jesús, en una conversación con la mujer samaritana, ella le pregunta acerca de lo que es la comunión con Dios. Ella dice: nuestros padres dicen que para tener comunión con Dios hay que adorar allá en Jericó, en Samaria, y los judíos dicen que hay que ir allá al templo. Y el Señor le dijo: mujer, no busques más, no te preocupes más. Para tener comunión con el Creador o comunión con el Padre, no basta sino adorarle en espíritu. Amén. Hay que tener una comunión espiritual con Él. Y todo aquel que tiene comunión espiritual con Dios es templo del Espíritu Santo. Todo aquel que se ha conectado con Dios, bendito el nombre del Señor, tiene comunión con Él íntima, comunión espiritual. Y dice la palabra que Adán fue sentado como rey,
como mayordomo administrando en la creación que Dios había hecho. Adán tenía autoridad sobre todas las cosas. Él ejerció la autoridad cuando colocó nombre a todas las criaturas, pero dice la Biblia que cuando tuvo que ejercer la autoridad espiritual, Adán no supo ejercerla. Amén. Se le acercó por allí en la creación. No solamente había un ser espiritual como Adán, había otro que había caído, el cual se llama Satanás. Y dice la Biblia que era tan astuto que se fijó en todos los animales que Dios había creado, a ver cuál de ellos era el más sagaz, cuál era el más astuto, el más inteligente. Él necesitaba corporizarse en alguien para acercarse al hombre, para atacar esa autoridad espiritual que Dios había puesto en el hombre. Y dice la Biblia que ¿quién era el animal más astuto de la creación? ¿Por qué no tomó un morrocoyo, verdad? ¿Por qué no tomó un conejito? No fue tonto. Tomó al más astuto, que era la serpiente. Y no vayan a hacer esto doctrina, pero yo creo que la tentación de la serpiente o de Satanás a través de la serpiente no fue de un momento a otro. Primero, solo Adán podía tener un lenguaje con su esposa porque estaba hecha de su carne, de su sangre. Amén. Había sido tomada de ella y era varona, o sea, era igual que él. Solo ellos se relacionaban con un lenguaje que Dios le había dado. Ellos dos y con el Creador. Así que si la serpiente comenzó a hablar, para mí no fue de un momento a otro. Yo creo que el primer día Eva pasó y de pronto los hombres siempre lo malo le llama la atención, ¿verdad? Dicen, no toques esto, y uno está con la curiosidad. ¿Qué tendrá? ¿Por qué lo habrán prohibido? Yo creo que Eva se paseaba y veía el árbol y decía, ¿qué tendrá ese árbol? Y de pronto le saludó la serpiente. Adiós, Eva. Y ella, oye, hay otro que habla también. Yo pensaba que hablaba yo nada más y Adán. Y cuando Dios venía acá al huerto, el segundo día, adiós Eva, salúdame Adán, con gusto. Y fue ganando terreno porque el enemigo es astuto, hermano. Hasta el día en que Eva de pronto se acercó y quedó mirando el fruto y diciendo, ¿qué tendrá ese fruto que es prohibido? Y la serpiente estaba allí y le dice, hola Eva, ¿de qué andas? Aquí viendo la creación de Dios. Y le dice, mira Eva, y yo te he visto comiendo de las manzanas y las peras que hay aquí, pero ajá, ¿y qué es este árbol? ¿Por qué no lo pruebas? Amén. Amén. No, lo que pasa es que Dios nos los ha prohibido y dice que no comamos de él, ni siquiera que lo toquemos. Amén. Pero dice mi abuela, la curiosidad mató el gato. Dice que no lo toquemos y el Señor le dijo, a ella no comáis de él. No habló acerca de tocarlo. Ella le añadió un poco más. Pero la serpiente se fue derechito. Satanás tenía ese arco bien tensado, hermano. Esa flecha estaba bien preparada. Estaba esperando la oportunidad para que le diera el hombre o la mujer para lanzarle esa saeta que iba dirigida a su espíritu mismo. Estaba allí preparada la trampa. Y le dice, con que Dios te dijo que no comiera, Dios te está poniendo una restricción. Dios es malo contigo, porque sabe Dios que el día que comas de él serás semejante a él. Y ahí está el enemigo, como siempre, sembrando. Sembró la duda en la mente de la mujer. Ya ella abrió su corazón a lo que la serpiente le estaba diciendo y lo creyó. Hay poder en el nombre de Jesús. Ya había creído, ya había caído. Ah, con que seré semejante a Dios. Si conocerás el bien, conocerás el mal. Y así es Dios. Y dice la Biblia que la mujer tomó del fruto. ¿Por qué?
porque el fruto era agradable, era codiciable para alcanzar sabiduría. Oiga, la tentó en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y en la vanagloria. Seremos como Dios. Es sabroso, se ve rico. Amén. Y dice la Biblia que algo tenía que tener el árbol. Algo tenía que tener el fruto que Satanás había preparado. Porque dice la Biblia que el fruto inyectó una naturaleza caída. Un veneno, el veneno del pecado, la desobediencia le abrió la puerta y entró esa naturaleza en el hombre y mató el espíritu. Mire, se posesionó en el espíritu primeramente y lo mató. Y luego se posesiona en el cuerpo y el cuerpo viene a ser gobernado por el alma, siendo que Dios había hecho el hombre para que ejerciera autoridad en la tierra, pero dos tipos de autoridad, la espiritual y la material. Pero al morir el espíritu, el hombre quedó inhabilitado. Hoy se habla mucho de inhabilitados, ¿verdad? Que quieren pero no pueden, que quieren y hacen lo que quieren, pero la ley se los impide. Adán espiritualmente quedó inhabilitado. Amén. Su alma tomó el control de su cuerpo y el alma se engrandece, se eleva, dice la Biblia. Por eso la promesa del Salmo es: bienaventurado el varón que no ha elevado su alma a cosas vanas. Se eleva el alma, se eleva el orgullo. Nació por primera vez el yo y el ego y tomó posesión del espíritu. Y Dios nos había creado para ser espirituales, para ser humildes, para ser sumisos a su palabra y su mandato. Y comenzó a caminar el hombre así, vea, estoy hecho a satisfacer todos los deseos. El alma comenzó a satisfacer todos los deseos que su carne le demandaba. Veía pasar cualquier cosa, allí iba el hombre preso, esclavo del deseo de la carne. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que el plan de Dios no era este. El plan de Dios no era así. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que Dios tenía una respuesta para la caída del hombre. Que ya antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan y ya un cordero había sido inmolado. ¿No le alegra esto? Que antes de que yo naciera, ya Cristo antes ya había muerto por mí. Eso es algo grande. Antes de que Adán dijese la primera palabra, ya en la mente, en los planes de Dios, Cristo había entregado su espíritu por él en la cruz. Ese era el plan de Dios. El hombre queda inhabilitado. Yo recuerdo, estaba pequeño y a mi papá le gustaba el boxeo. Y había uno que Happy Lora. Era bien bueno. Y una vez nos acostamos tarde esperando la pelea y terminó en la lona. Sí, el hombre, yo comparo el hombre de esta manera. Parece ser que el enemigo lo noqueó. Estaba en la lona allí, inhabilitado, de pronto contándole ya el juez el tiempo. Bendito el nombre del Señor. Pero los planes de Dios, recuerde que son eternos. Cuando Dios se propone algo con alguien, Él lo lleva a cabo. Y aunque el diablo se atraviese, aunque trate de ponerle el pie para que tropiece, primero se le parte el pie al diablo. Pero lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Si Él dijo que un día venía por ti, espéralo, Él vendrá. Si Él te ha prometido guardarte, confía cuando hay tristeza, confía en Él cuando hay pruebas, porque su respuesta no se tardará. Todas sus promesas en Él son sí y amén. Así dice la Escritura, que Él es quien se olvidó la madre del que dio a luz, pero yo, Jehová, no te olvidaré. En mis manos te llevo grabado, en mis manos te llevo. Aquí en la vida.
Amén. Dice la Biblia, escuche bien, hermano, escuche bien lo que dice San Juan. Dice que en el principio, antes de todas las cosas, no había nada. Lo único que había era el Verbo, y que el Verbo era Dios. Amén. Y que por Él fueron hechas todas las cosas. Pero la Biblia en el versículo 14 dice que los planes de Dios, ¿cuáles eran? Que el Verbo fuese hecho. Que el Verbo fuese hecho. Dios tenía un sueño. Dios sí que tenía un plan. Era crear una humanidad. Y Él un día ser parte de esa humanidad. Caminar con los hombres. Caminar con los hombres, compartir con ellos. Y dice la Biblia que allí estaba el hombre. Se levantaron algunos bien grandes, sabios como Salomón, poderosos en batalla como David. Se levantaron hombres íntegros como José, pero el diablo los llevaba, vea, medidito. Cada paso que daban los iba midiendo. Él vive detrás de la... Mire, dice la Biblia que Él vive detrás de nosotros como ¿qué? Como león. Tengo un comentario allá. A mí me gusta leer, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero un comentarista, William Barclay, dice, en su comentario dice, cuando el león ruge es porque tiene hambre. Cuando el león camina buscando a quien devorar, dice el comentarista, es porque la leona no está, se murió, se fue. Porque el que caza no es el león, es la leona. Así que la imagen que Pedro nos da no es de cualquier diablito ahí con una melena, es de un diablo verdaderamente curioso y que se mueve entre los grandes. ¿Usted cree que él apunta bajito? Discúlpeme que se lo diga, me tocó a mí, pero ¿usted cree que él apunta bajito? ¿Usted cree que él anda detrás del que anda todo débil? Que como dice Walmer, ñengere, ñengere. Él anda desde los que están arriba. Él levanta la flecha, pero a los que están arriba. Así que cuidado, hermano. No le apuntó a cualquier criatura, le apuntó al que Dios le había delegado toda la autoridad, a Adán. Le buscó el lado más débil. Se acercó a la mujer por cuanto era paso más frágil. Amén. Y dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Antes de levantarnos ya está al pie de la cama esperándonos. Antes de bañarnos para irnos para el trabajo, ahí está merodeando. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Aunque el diablo le ponga deseos y le ponga tentaciones, jamás lo hará caer, porque en él hay una nueva naturaleza, la cual es incorruptible. Así que él estaba allí, le llevaba medidito los pies a Moisés, lo hizo allá enojarse en una roca. A David le presentó una mujer muy preciosa. A José hizo que se vengara de sus hermanos, y sucesivamente dejemos de contar de Sansón y de los otros, de Abraham que descendió a Egipto. Gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, Dios tenía todo listo, hermano. Gloria a Dios. Dios tenía todo listo. No hay que sacar pecho. Yo estoy aquí en la iglesia, es por su misericordia. No hay que estar diciéndole a la gente que yo era esto y yo era aquello. No, hay que decirles, el Dios que me salvó de verdad que es un Dios grande. Estamos aquí es por la misericordia de Dios. Hoy estoy en los caminos del ministerio por la pura misericordia de Dios. Así que no saquemos pecho. No digamos es que yo, aquello. Todo Dios lo tenía listo. Todo Él lo tenía listo. ¿Quieren ser vencedores? Dios nos
completamente, porque Él era puro en todo. Él era puro en todo. De los que estamos aquí, ninguno puede levantar la mano y decir: yo no he tenido un mal pensamiento nunca, ¿verdad? Ninguno. La redención de Cristo en el plan de Dios tenía un doble propósito. Escuche, hermano, tenía un doble objetivo la redención de Cristo. Una era salvarnos, por supuesto, restaurar al hombre. Ese propósito de Dios con la muerte de Cristo era hacia el hombre, indicaba hacia el hombre, favorecía al ser humano que había caído. Pero hay un doble propósito, hay un segundo propósito. ¿Saben cuál es? De cumplir los planes de Dios. Amén. De cumplir los planes de Dios. El hombre cae y el propósito de Dios con el hombre en la tierra se detiene. El hombre no podía seguir ejerciendo esa autoridad porque el hombre había caído. Dios toma al hombre y lo restaura. Y el plan de Dios sigue. El plan de Dios sigue, hermano. Entonces Dios nos llena nuevamente de su Espíritu Santo y nuevamente nos da autoridad. Nuevamente nos da autoridad. Cuando el Señor comisionó a los apóstoles, dijo: esperen el Espíritu Santo, esperen la promesa del Padre, quédense, no se vayan todavía. Y cuando el Espíritu Santo descendió y los llenó nuevamente, arrancó otra vez el plan de Dios. Otra vez el hombre tiene autoridad para echar fuera demonios, para poner sus manos y sanar los enfermos. Dice la Biblia: agarrarán serpientes en sus manos y no les hará daño, tomarán cosas mortíferas y tampoco les dañará. Hermano Dios, y en su nombre, los que creen en su nombre hablarán nuevas lenguas, hablarán, tendrán experiencias espirituales. Yo no sé si Adán habló en lengua, pero lo que sentimos cuando hablamos en nuevas lenguas, yo creo que es la comunión que Dios siempre anheló tener con el hombre. Eso es lo que Dios siempre anheló con el hombre, una comunión íntima, espiritual. Gloria al Señor. Y allí en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, estaba todo esto. Que Cristo viniera. Cristo no es una respuesta de emergencia al pecado del hombre. No, Dios lo tenía todo listo. Amén, amén. Todo listo. Antes de crear el primer grano de arena, ya Cristo en la mente de Dios, dice la Biblia, había sido designado venir Dios mismo en la manifestación en carne. Ya todo estaba listo. Y todo para redimirnos y cumplir sus planes. Amén. Así que los invito para que estén de pie. De pronto usted habrá dicho: de pronto el hermano Jairo, Dios lo guarde, que era el nombre de Dios, o el hermano fulano le están sirviendo a Dios. De pronto usted se siente débil y decir: de pronto yo no puedo anhelar hasta allá. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús que estamos aquí no por nuestras propias fuerzas. Pero que hoy le servimos a Dios no es porque tengamos muchos talentos, sino porque Él nos ha fortalecido, porque Él se ha agradado, hemos hallado gracia delante de Él y estamos en este lugar, es por pura misericordia. ¿Alguien quiere servirle al Señor? ¿Alguien quiere recibir autoridad, dones para servirle al Señor? El Señor está aquí. Dios le bendiga. Tu presencia, Señor Jesús, en medio nuestro. Señor, se hace sentir a través de tu Espíritu Santo. Y por eso en esta tarde tu iglesia te alaba y te bendice, Señor Jesús. Te damos honra y gloria, Señor Jesucristo. Tributamos a ti la alabanza, Señor Jesús. Señor, tu iglesia que tiene el privilegio de poder sentirte, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tú por medio de Jesucristo nos has devuelto la comunión que habíamos perdido por el pecado. Ahora, Señor Jesús, solo nos queda servirte, Señor Jesucristo,
Señor Jesús.